decir que somos llenos del Espíritu o estar llenos del Espíritu. Esto es algo que vamos a tener que ir a la palabra porque tenemos preguntas. La influencia del Espíritu, eso afecta nuestra conducta, afecta nuestra vida. Cuando tú eres un creyente del Evangelio, cuando tú has sido perdonado por Cristo Jesús, porque creíste en Él, porque le entregaste tu vida, te rendiste a Él, tú tienes el Espíritu. Pero cuando tú te acercas a la fuente y te dejas llenar por el Espíritu, entonces tú vives influenciado por el Espíritu. Hola Fielder, me llamo Becky Palacios y soy la asistente ejecutiva de Misiones y Operaciones y yo tengo el privilegio de darte las bienvenidas. Estamos tan contentos de que estés aquí con nosotros. Si hoy es la primera vez que nos visitas, por favor déjanos saber. De esa manera, cuando tú nos dices que es tu primera vez, nosotros te podemos conectar en nuestra iglesia, en comunidad y unirte al compañerismo que tenemos aquí en Fielder. Sigue las instrucciones en la pantalla aquí para llenar un corto formulario. También les quiero recordar que los comentarios aquí son para ustedes, entonces si tienes alguna pregunta o cualquier cosa, ponlo en los comentarios aquí y un pastor te puede responder. En eso podemos tener más conversaciones como iglesia. Y si te gustan nuestros servicios, por favor, comparte este video. Ponlo en tu Facebook, en tu Instagram, en tus historias para que tus amigos lo vean. De esa manera puedes ser parte de nuestra visión en compartir el Evangelio por todo el mundo y especialmente en nuestra comunidad. La semana pasada continuamos con nuestra nueva serie de mensajes llamado Caminando en el Espíritu. Y hablamos sobre hacer el Espíritu Santo el gobernador de nuestras vidas y ser ese sacrificio a vivir por Él. Si no lo viste, lo puedes checar en YouTube o en Facebook. Y si prefieres escucharlo mientras estás en el gimnasio, estás en el trabajo o manejando, puedes escucharlo en nuestro podcast en Spotify. Hoy vamos a hablar más sobre esto y vamos a ver cómo podemos experimentar más cuando nosotros nos ofrecemos completamente al Espíritu Santo. Entonces, haz ese espacio, agarra tu café, tus niños y tu Biblia para escuchar más sobre el Señor. Ahora vamos a comenzar este tiempo glorificando a nuestro Dios juntos.
Sí, aleluya, porque es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, es el poder que vive en nosotros, iglesia. Y si Él vive en nosotros, entonces en Él encontramos nuestra identidad como hijos del Rey, como hijos de Dios. Canta con nosotros. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia. Aún siento yo un pecado, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si doy para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si estoy para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si estoy para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Amén, iglesia, somos escogidos, somos perdonados por su gracia y para su gloria. Y nosotros no nos merecemos tales cosas, no nos merecemos su perdón, no nos merecemos su gracia, no nos merecemos su amor. Pero ¿sabes qué? Él es un Padre bueno, Él es un Padre amoroso. Y en el momento en que nosotros decidimos volver a sus brazos, correr hacia Él, Él nos recibe con el corazón abierto. Amén. Él quiere bendecirnos, Él quiere abrazarnos. Y déjame leerte Romanos, lo que dice su palabra en el capítulo 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A través de su propio Hijo, Él nos redime. ¿Y cómo no entregarle todo? Yo te lo pregunto, iglesia, hoy. ¿Cómo no entregarle todo a aquel que no escatimó en entregarlo todo por nosotros? Toma la oportunidad en esta canción y adórale y dile que te entregas a Él.
Me entrego a ti, Señor. Usa mi vida. Me entrego a ti, Señor. Dile, me entrego a ti, Señor. Me entrego a ti, Señor. Usa mi vida. Me entrego a ti, Señor. Me entrego a ti, Señor. Usa mi vida. Aquí estoy ante ti. Mi vida tuya es. Me acerco, quiero tus deseos para mí. Me entrego a ti, Señor. A ti, Señor. Me entrego a ti, Señor. Usa mi vida. Me entrego a ti, Señor. Me entrego a ti, Señor. Usa mi vida. Ten mi vida y corazón como un sacrificio a ti. Cada sueño y cada en tu mano están, Señor. Me entrego a ti, Señor. Me entrego a ti, Señor. Usa mi vida. Me entrego a ti, Señor. Soy, me entrego a ti, Señor. Mi vida tuya es y todo lo que soy. Me entrego a ti, Señor. Mi vida tuya es y todo lo que soy. Me entrego a ti, Señor. Todo a ti. Mi vida tuya es y todo lo que soy. Me entrego a ti, Señor. Mi vida tuya es y todo lo que soy. Me entrego a ti, me entrego a ti, Señor. Me entrego a ti, Señor. Mi vida tuya es y todo lo que soy. Me entrego a ti, Señor. Me entrego a ti, Señor. Me entrego a ti, Señor. Me entrego a ti, Señor.
Así que les digo, vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Por las últimas 2 semanas hemos estado estudiando caminar con el Espíritu. Hemos hablado de lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros, dejarnos guiar por el Espíritu en nuestra vida diaria. Hemos hablado acerca de la importancia de rendirnos al Espíritu para que sea Él el que obra en nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema que algunas veces trae un poco de controversia en los cristianos, pero que es importante que lo veamos. Así que te pido que según vamos a la palabra hoy tengas un corazón abierto. Vamos a hablar acerca del tema de ser llenos del Espíritu Santo. Quizá tú has escuchado eso anteriormente, que alguien diga, esta persona está llena del Espíritu Santo. O quizá que alguien diga, esta iglesia está llena del Espíritu Santo. Quizá escuchaste a alguien decir, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? En la palabra de Dios, en la Biblia, hay muchos ejemplos, muchos lugares, muchos momentos en donde escuchamos esas palabras, ese concepto de ser llenos del Espíritu Santo. En el Viejo Testamento lo escuchamos por primera vez cuando habla de los trabajadores del tabernáculo que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero también en los jueces del Viejo Testamento vemos que hay unos hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, como lo fue Gedeón, como lo fue Jefté, como lo fue Sansón. También habían profetas que la palabra en el Viejo Testamento describe como hombres llenos del Espíritu, como Isaías, como Ezequiel, también como Samuel. Y lo vemos en el Nuevo Testamento también, que hay personas que son descritos como llenos del Espíritu. Lo vemos en Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Lo vemos en los discípulos de Jesús, en el libro de los Hechos. También lo vemos en el apóstol Pablo varias veces. El Nuevo Testamento describe a Pablo como un hombre lleno del Espíritu. Pero otra vez, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que somos llenos del Espíritu o estar llenos del Espíritu? Esto es algo que vamos a tener que ir a la palabra porque tenemos preguntas. Quizás tú te has hecho preguntas de qué es esto, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Es algo raro? Y a veces nos preguntamos cosas como decir, bueno, ¿y será que eso es lo que le llaman algunos el bautismo del Espíritu? ¿Será que esto es algo que sucede solo en momentos especiales? ¿Será que esto es algo que solamente es cuando es una manifestación poderosa, milagrosa? ¿Cómo yo sé, verdad, que alguien está siendo lleno del Espíritu? ¿Cómo yo sé que yo estoy siendo lleno del Espíritu? ¿Y cómo se ve eso? O sea, son preguntas que nos hacemos, ¿verdad? Y nos preguntamos tantas cosas porque queremos saber cómo se manifiesta Dios en nuestras vidas. Así que vamos a ver hoy lo que la palabra nos dice y como te dije, quiero que tengas un corazón abierto porque a veces la palabra nos da una respuesta que no es la que tú y yo esperamos, pero es la palabra de Dios, es la Biblia, la autoridad que nosotros tenemos. Así que yo te voy a invitar a que vayas conmigo al capítulo 5 del libro de los Efesios y mientras tú buscas ahí tu Biblia, y yo te quiero invitar a que busques Efesios capítulo 5. Yo estoy leyendo la versión, la traducción, nueva versión internacional. Y quiero decirte que en este capítulo 5 Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso. Y Pablo le está hablando a ellos acerca de cómo debemos vivir y cómo nuestras vidas deben ser dirigidas, deben ser afectadas por la santidad y no por el mundo. Y en medio de toda esta enseñanza que Pablo le está dando a ellos en el capítulo 5 de los Efesios, él dice unas palabras que son muy profundas y que nos dan a nosotros luz
para entender este caminar con el Espíritu y cómo se ve cuando somos llenos del Espíritu. Así que te invito a que vayas conmigo al verso 18 hasta el 21 del libro de los Efesios capítulo 5 y escucha lo que dice la palabra del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. En este pasaje que acabamos de ver, hay una comparación. Y es una comparación que es importante que la notemos, porque verdaderamente Pablo está haciendo una comparación para en verdad enseñarnos una descripción por medio de esta comparación. Muchos predicadores evangélicos muchas veces se quedan enfocados en la parte que dice que no se emborrachen con vino. Y varias veces la palabra dice acerca de no emborracharnos. Eso sí está en la Biblia, pero ese no es el mensaje principal de este pasaje. Hay un mensaje principal en estas palabras de Pablo y no es el alcoholismo, es otra cosa, y eso es lo que queremos que vean, ¿verdad? Que Pablo nos está dando una enseñanza acerca de una descripción de la llenura del Espíritu. Y la clave está en ese verso 18, ¿verdad? Donde él está diciendo que no se emborrachen con vino, ¿verdad? Que los lleva al desenfreno, sino que al contrario seamos llenos del Espíritu. Y Pablo lo que está haciendo una comparación de cuando una persona está bajo la influencia de una sustancia y cuando una persona está llena del Espíritu. O sea, que Pablo lo que está diciendo es que hay una similaridad que se parece cuando alguien está embriagado o bajo la influencia del alcohol, de una sustancia, o cuando alguien está siendo influenciado bajo la influencia del Espíritu. Y wow, quizá alguien dirá, pero pastor, ¿qué ha dicho usted? ¿Qué cosa es esa? No te vayas todavía, no te enojes conmigo. Escucha la explicación que te quiero dar. Porque Pablo está haciendo una comparación, es lo que él está haciendo para ayudarnos a entender. Cuando una persona se emborracha, cuando una persona se llena de vino, es una sustancia que está afuera, que ahora está adentro, y que esa sustancia causa en la persona una influencia, causa en la persona un cambio. Y porque esta persona ahora está embriagada, comienza a actuar diferente. Bajo la influencia de esa sustancia, la persona se comporta diferente, tiene un carácter diferente, piensa diferente, aún hasta le afecta hasta su voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un efecto negativo cuando lo vemos en una persona que está borracha. ¿Por qué? Porque una persona quizá que es tímida, de repente ahora es muy atrevido, muy hablador. Una persona que quizá sabe controlar sus emociones, de repente ahora es una persona que no tiene filtros, que se mete en peleas, que se mete en problemas. La persona que está bajo la influencia del alcohol es una persona que ahora está cambiada, que pierde el control. Quizás alguien que tiene la capacidad de manejar un vehículo o ¿verdad? Una maquinaria, ahora de momento ya no tiene esa capacidad porque está bajo la influencia. Y lo que el apóstol Pablo está queriendo decirnos a nosotros es que nosotros debemos estar bajo la influencia, pero no bajo la influencia del alcohol, que es el ejemplo negativo, sino bajo la influencia del Espíritu. De esa es la influencia en la que nosotros debemos estar llenos. ¿Y qué es lo que él está queriendo decir? Es que cuando nosotros estamos bajo la influencia del Espíritu, eso afecta nuestra conducta, afecta nuestra vida. Así de la misma manera como el alcohol afecta a una persona y cambia su manera de actuar, su manera de ser, su manera de hacer las cosas, de esa misma manera el Espíritu en nosotros, llenándonos,
cambia nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, de comportarnos. De repente tenemos a veces hasta cualidades y valores que antes no teníamos. Si éramos una persona quizá que éramos tímidos, miedosos, y de momento ahora tenemos una valentía que nos permite hablar, decir verdad, compartir con otros el evangelio. Si éramos una persona que no se atrevía a estar con otras personas o que era como antisocial, de repente es una persona que puede ser más, tener amor por los demás, sentir compasión por otros. Entonces, cuando el Espíritu está en nosotros y se nos llena, vemos un resultado, vemos un cambio en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo nos los está describiendo acá y nos da unas ideas en este mismo pasaje que nos ayudan a ver cómo es cuando una persona se llena del Espíritu en vez de vino, ¿verdad? Entonces, pero la comparación él lo está haciendo es para que nosotros entendamos que nosotros debemos estar bajo la influencia del Espíritu. Constantemente debemos estar bajo su influencia. Ahora bien, ¿cómo él lo describe acá? Lo vamos a ver en estos versículos próximos del 19 al 21 y quiero que los leamos una vez más. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Cuando el apóstol Pablo está dando esta descripción, esta lista, cuando yo primera vez leí este pasaje, de momento yo pensé que él estaba dando 4 mandatos, que él estaba dando 4 órdenes a los creyentes, a la iglesia, y era como, sean llenos del Espíritu, que tengamos una canción en nuestra boca, ¿verdad? Que cantemos y canciones espirituales, alabanzas al Señor, que demos gracias siempre y que nos sometamos unos a los otros, ¿verdad? Y eso pareciera, ¿verdad?, una lista de 4 mandatos. Pero cuando entendemos lo que está aquí escrito verdaderamente y estudiamos más a profundo, nos damos cuenta que no son 4 mandatos, que hay un mandato, que en esta escritura hay solo un verbo imperativo, y ese verbo imperativo es sean llenos. Sean llenos es el mandato. Los demás son verbos participios, y en el griego cuando hay verbos participios siguiendo a un verbo imperativo, lo que quiere decir es que son descripciones del resultado de ese mandato. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que el resultado del mandato de ser llenos se refleja en estas otras acciones. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo? Es que cómo que podemos saber cuando estamos llenos del Espíritu, porque vemos un resultado, vemos algo tangible en nuestras vidas. Y en el versículo 19 nos dice que vamos a poder cantar canciones espirituales, a dar alabanza, a cantar himnos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay una canción en nuestra boca. Que hay una canción en nuestra boca, porque cuando tú te llenas del Espíritu, cuando el Espíritu llena tu vida, hay una alegría, hay un gozo, y eso se nos sale, y hay una canción en nuestra boca. Yo nunca he escuchado a una persona amargada, a una persona enojada, que ande tarareando una canción, porque esto es algo que solamente lo hacen aquellos que están alegres. Y cuando el Espíritu de Dios te llena, hay un gozo, hay una alegría que te da una canción en tu boca. Y hermano, yo sé que muchas veces pasamos situaciones difíciles, que estamos en situaciones complicadas, pero aún así, estando llenos del Espíritu, nos permite ver que aún en medio de la dificultad, Dios está con nosotros y por lo tanto podemos tener una canción en nuestra boca. En el versículo 20, él nos describe que entonces también aquella persona que está llena del Espíritu puede dar gracias a Dios siempre, que podemos tener un corazón agradecido, porque cuando eres lleno del Espíritu, el Espíritu te deja saber y te acuerda que Dios constantemente está en todo lo de tu vida. Y nos podemos dar cuenta que Dios es parte de todo lo que tenemos, de todo lo que nos da, y que somos increíblemente bendecidos y podemos constantemente tener un corazón agradecido.
y podemos dar gracias a Dios hasta por lo más mínimo que sucede en nuestra vida. En el versículo 21 habla de someternos unos a otros. Esas personas que han sido llenas del Espíritu se someten unos a otros. Esto básicamente es humildad. Humildad, someterse unos a otros es humildad. El ejemplo es Cristo. Cristo se sometió al Padre, se sometió a la cruz por nosotros, humildemente. Y nosotros, eso no es algo que nos nace. A mí no me nace ser humilde, a mí no me nace someterme a otra persona. Pero esto es un resultado de yo ser lleno del Espíritu. Porque al yo ser lleno del Espíritu, yo puedo tener una canción en mi boca, yo puedo tener una actitud de gratitud y puedo también ser humilde. Estas son descripciones, estas son características. Y qué linda está esta lista, está muy linda, está muy preciosa y es excelentemente suficiente, pero no es lo único. De hecho, la intención de Pablo no es aquí darnos una lista exhaustiva, una lista exclusiva donde estos son los únicos 3 resultados de ser llenos por el Espíritu. Esa no es una lista exhaustiva. De hecho, vimos hace 2 semanas que en Gálatas capítulo 5 hay un fruto en nuestra vida cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Y dijimos, ¿verdad? Vimos que ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, bondad, dominio propio. Hay una cantidad de cosas que Dios puede poner en nosotros, que no son cosas que nacen de nosotros, pero que son frutos de nosotros llenarnos de su Espíritu. Y yo quiero añadir que cuando somos llenos del Espíritu, eso es poder en nuestras vidas. El Espíritu tiene poder para nuestras vidas y cuando somos llenos del Espíritu experimentamos poder. Experimentamos poder y lo podemos ver aún algunas veces aún hasta manifestado de maneras maravillosas. Y eso mismo es lo que el Señor Jesús nos dijo que iba a suceder. Si nosotros vamos un momento a Hechos, capítulo 1, versículo 8, vamos a escuchar lo que Jesús dijo a sus discípulos acerca de cuando viniera el Espíritu. Escúchalo, Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo, estas son las palabras de Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta en los confines de la tierra. El Señor Jesús le está diciendo a los discípulos que cuando el Espíritu esté en ellos, ellos van a recibir poder. Y esto lo vemos manifestado aquí mismo. Si le das un poquito hacia adelante, si vas al capítulo 2, ves el primer ejemplo, el famoso día de Pentecostés. En el versículo 2, escucha cómo lo describe. Dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Aquí sucedió una cosa maravillosa y es importante que entendamos el contexto y los detalles porque allí había una necesidad específica. Y si tú lees todo el resto de este capítulo, vas a ver algo hermoso. Y es que los judíos habían llegado a Jerusalén de todas partes, de todas las naciones, habían regresado a Jerusalén, un montón de judíos que venían y que hablaban otros idiomas. Y que cada uno que venía de diferentes naciones hablaba diferentes idiomas. Y ellos estaban allí escuchando. Y lo que estos discípulos predicaban, no lo entendían. No lo podían entender, pero cuando el Espíritu vino sobre ellos y les dio a ellos esas diferentes lenguas, esos diferentes idiomas, ellos comenzaron a predicar el Evangelio en el idioma de esas personas. Y todas esas personas pudieron escuchar el Evangelio en su idioma y entenderlo.
Y el resultado fue maravilloso. De hecho, dice ahí que estaban ellos perplejos. Y hasta uno dice, ¿será que están borrachos? Por estar describiendo a los que estaban bajo la influencia del Espíritu. Esa es una manifestación que la Biblia nos da como ejemplo. Y si te vas más adelante, hay otro ejemplo totalmente diferente de unas personas llenas por el Espíritu. Lo puedes ver en Hechos capítulo 4. Y escucha el versículo 29. Estos son los discípulos y están orando. Y escucha lo que sucede acá. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Escucha el versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Sin temor alguno proclamaron. Algunas versiones dicen con denuedo, o sea, con valor. Y esto es maravilloso porque estamos viendo algo totalmente diferente. Aquí no había gente que necesitaba escuchar en otro idioma. Aquí lo que había era que ellos necesitaban salir a hacer la misión que Dios les había dado, que Jesús les había dado, de continuar predicando, pero tenían miedo porque había amenaza contra sus vidas. Aquellos que salían a predicar los estaban apedreando, los estaban matando, los crucificaban. Y ellos no se atrevían. Ellos oraron al Señor y dijeron, danos el valor. Y el resultado fue que el Espíritu vino sobre ellos y llenó una necesidad específica y les dio poder sobre esa necesidad, porque entonces los llenó de valor. Y dice acá que ellos salieron de ese lugar, que se estremeció el lugar, que fue una manifestación tan poderosa que el lugar tembló y que ellos, entendiendo que Dios estaba con ellos, salieron de allí y dice que predicaban y proclamaban la palabra sin temor. Estaban bajo la influencia del Espíritu y salieron de allí predicando sin temor. Qué hermoso esto, qué hermoso esto. Nosotros podemos ver tantos ejemplos. Si regresamos acá al capítulo 2 de Hechos, nos damos cuenta que esto es algo que Dios había prometido. Y acá en Hechos nos recuerda de la promesa que Dios había mandado cientos de años antes por medio del profeta Joel. Escucha cómo fue esa profecía, esa promesa de Dios. Dice en el capítulo 2, voy al verso 16, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios. Hay una promesa de Dios de enviar su espíritu y de darnos poder sobre las situaciones que enfrentemos. Y esto es algo lindo, porque entonces esto me motiva y te debe motivar a ti, a nosotros querer ser llenos del Espíritu. Pero ¿cómo puedo entonces yo ser lleno del Espíritu? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu? Si eso es lo que yo necesito, poder en mi vida, pues entonces, ¿cómo yo puedo ser lleno del Espíritu? Vamos a regresarnos para eso al capítulo 5 de Efesios, donde comenzamos. Y veamos nuevamente en este pasaje cómo el apóstol Pablo nos da algunas claves importantes que quizás no vimos hace un momento. Porque la pregunta es genuina. ¿Cómo puedo ser yo lleno del Espíritu? ¿Cómo puedes ser tú lleno del Espíritu? Fíjate en ese verso 18 una vez más. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Que al contrario seamos llenos del Espíritu. Interesante la palabra desenfreno. Dice que el vino nos lleva al desenfreno. Es una palabra que en la Reina Valera dice disolución, que la palabra griega es azotía, que literalmente significa abandono, dejarnos llevar,
¿verdad? Y la enseñanza que Pablo nos está diciendo es que nosotros, si estamos influenciados, si estamos bajo la influencia del Espíritu, debemos dejarnos llevar por Él. Pero la atención que te quiero llevar es al mandato que nos da Él en este verso. Porque hay 4 cosas que podemos aprender y entender para ser llenos del Espíritu. La número 1 es que en este verbo es un mandato, ¿verdad? Hay un imperativo, como dijimos anteriormente, y ese imperativo es que sean llenos del Espíritu. Es el imperativo, es un mandato. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una opción. Que no es una idea de a ver si te gusta, no, es que Dios te está mandando a que seas lleno del Espíritu. Número 2, es que es plural, dice sean llenos del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que esto es para todos, que esto es para toda la iglesia. Algunos piensan que esto de ser lleno del Espíritu es solo para el pastor, o solo para algunas personas, o solo para algún líder, y se piensa, no, esto no es para mí, yo soy un cristiano normal, pero mi gente, Cristo no murió en la cruz para que tú seas un cristiano normal. Cristo murió y derramó su sangre por ti para que tú seas lleno del Espíritu y tú vivas bajo la influencia del Espíritu. Lo tercero que podemos notar acá es que este verbo es un verbo presente. Cuando Él da ese mandato, ese verbo imperativo es un verbo presente. Hemos dicho anteriormente cuando estudiamos que en el idioma original griego en que se escribe esto, un verbo presente tiene un significado continuo. Que lo que está queriendo decir es que continuamente seamos llenos por el Espíritu. Que nos dejemos llenar constantemente. Entonces, la cuarta cosa que quiero que notes es que es un mandato pasivo. Y esta parte es importante porque ese mandato pasivo dice que sean llenos. Fíjate que no dice ve y llénate a ti mismo. No, tienes que ser lleno. Porque no eres tú el que te llenas, sino que es el Espíritu el que puede llenarte. Entonces, la responsabilidad tuya y mía no es llenarnos a nosotros mismos. La responsabilidad tuya y mía es colocarnos en la fuente, que es el Espíritu el que nos puede llenar. Bueno, Pastor Rafi, entonces eso suena muy bien, pero entonces, ¿cómo yo me pongo en posición de llenarme? ¿Verdad? ¿Cómo yo me coloco en la fuente para ser lleno del Espíritu? Pues déjame decirte que la manera de colocarte en la fuente es acercándote a esa fuente, acercándote al Señor, es meditando en su palabra, es escudriñar su palabra, es pasar tiempo con Él a solas, orando, escuchándole a Él, pidiendo que te hable a tu mente, a tu corazón. Eso es acercarte a la fuente. De hecho, te voy a llevar a un pasaje que a mí me dejó mi mente. Bueno, déjame llevarte a Colosenses. En Colosenses capítulo 3 vamos a ver un paralelo tremendo, porque vamos a ver cómo llenarnos del Espíritu es tan similar a nosotros meternos en la palabra. Y escucha cómo Pablo le describe a los colosenses en el capítulo 3, comenzando en el versículo 16. Esto está impresionante. Mira, dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a los otros con sabiduría. Y escucha lo que dice ahora, los resultados de eso. Dice que canten salmos y himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Escucha esa segunda. Dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Escucha lo tercero que viene en el versículo 18. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. El apóstol Pablo está hablando de habitar en la palabra, ¿verdad? De habitar en la palabra. Y cuando él está hablando de ese nos está mandando, hay un imperativo que es que habitar en la palabra. Y hay acá un resultado de habitar en la palabra,
¿Y qué era el resultado de habitar en la palabra? Dice que había canciones de himnos, canciones de alabanza. Dice que había gratitud. ¿Y cuál era la tercera? Está hablando de esposos y esposas sometiéndose unos a otros. Ustedes no se acuerdan de haber escuchado eso en otro lado. Es lo mismo resultado de meterse en la palabra, que es el mismo resultado que estaba mencionando anteriormente de ser llenos del Espíritu en Efesios capítulo 5. Como lo vimos, ¿verdad? Y de hecho, si tú te vas al capítulo 5 y lees allí en aquella parte que dice de someternos unos a otros, comienza el apóstol Pablo a hablar a las parejas y al esposo y a la esposa de someterse. La comparación es un paralelo tremendo. Y ¿qué es lo que nos está queriendo decir acá? Que ser lleno del Espíritu es como un sinónimo de estar metido en la palabra. ¡Wow! ¡Wow! Quiere decir que yo puedo acercarme a esa fuente, porque Dios me la ha dado para que yo me acerque a esa fuente, para que yo me empape. Es necesario que entonces tú y yo nos acerquemos a la fuente, que busquemos su palabra, que la escudriñemos, que la aprendamos, que la estudiemos, que nos la memoricemos, porque eso va a tener poder en tu vida. Eso va a tener un resultado tremendo en tu vida. Y cuando Dios trae ese poder a tu vida, tú lo vas a ver manifestado de muchas maneras. Y yo quiero que sepas que hay momentos en donde necesitamos un poder para una situación especial. Y hay momentos en donde hay manifestaciones del Espíritu Santo que son sobrenaturales, ¿verdad? Y las vemos en los dones, pero usualmente esas situaciones son bien específicas y tenemos que tener cuidado de no abusarlas, porque nosotros donde más necesitamos estar llenos del Espíritu, donde más necesitamos estar bajo la influencia del Espíritu, es en nuestra vida diaria, porque todos los días nosotros necesitamos ser guiados por Él en nuestra vida diaria, en la manera en que yo trato a los demás, en la manera en que yo tomo mis decisiones, en la manera en que yo guío a mi familia, en la manera en que yo crío a mis hijos, en la manera en que yo trabajo, en la manera en que yo sirvo al Señor con mi vida. Todo el tiempo yo necesito la guianza del Espíritu, yo necesito caminar con Él, yo necesito que Él me llene para que yo pueda vivir bajo su influencia, porque lo que a mí me nace no es nada bueno, es lo que viene del Espíritu, es lo que produce bueno en mí. Eso es lo que nosotros necesitamos día a día a día. Cuando tú eres un creyente del Evangelio, cuando tú has sido perdonado por Cristo Jesús, porque creíste en Él, porque le entregaste tu vida, te rendiste a Él, tú tienes el Espíritu. Pero cuando tú te acercas a la fuente y te dejas llenar por el Espíritu, entonces tú vives influenciado por el Espíritu. El Señor Jesucristo mismo nos invitó a que seamos llenos del Espíritu. Y hay un pasaje muy hermoso en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, verso 37. Dice esta palabra: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, mira las palabras de Jesús: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. El que cree en Él, de esa persona brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. ¡Qué hermosa palabra! Está diciendo el Señor que aquellos que creyeran en Él iban a recibir el Espíritu, y está diciendo, venga. El que tenga sed, venga a mí y beba. Hay una invitación para ti. Quizás tú estás cansado, quizás tú estás sediento y tú necesitas que Dios cambie tu vida. Tú necesitas decirle, Señor, dirígeme, Señor, enséñame, Señor, ya no quiero seguir dando golpes por todas partes. Yo necesito ser lleno del Espíritu y yo quiero invitarte a que tú hagas eso hoy. A que tú le digas al Señor que quieres ser lleno de Él. A que tú estés dispuesta a acercarte a la fuente que es el Espíritu
Pero el primer paso para eso es tener el Espíritu. Y para poder ser lleno del Espíritu, el único requisito que hay es tener el Espíritu. Y como hemos dicho anteriormente, para tú tener el Espíritu, tienes que haber sido un creyente del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Espíritu es santo. Y el Espíritu Santo no puede morar en el pecado. Tú y yo somos pecadores, estamos llenos de pecado, por lo tanto somos pecadores y el Espíritu Santo ahí no puede morar. Por eso Cristo vino a la cruz. Por eso Dios mismo se bajó de su trono, se hizo hombre, vino a una cruz, pagó el precio de nuestro pecado, se entregó por nosotros y nos perdonó. Y al Él perdonarnos, nos hizo limpios. Y cuando Dios el Padre ahora me ve limpio, no me ve pecador. Aunque yo no soy perfecto, aunque yo he fallado muchísimas veces, por la sangre de Cristo ahora estoy limpio. Y ahora entonces, porque estoy limpio, el Espíritu puede venir en mí. Y Él puede entonces comenzar a obrar en mí. Quizá para ti ese es el primer paso hoy. Simple y sencillamente poner tu fe en Cristo Jesús y decirle, Señor Jesús, perdona mis pecados, te entrego mi vida, ven a mi corazón y dame tu espíritu, comienza a obrar en mí. Y una vez que tú haces ese paso, la palabra del Señor dice que su espíritu viene a ti, ¿verdad? Acabamos de leer que aquellos que creyeron recibirán el espíritu. Y tú puedes recibir ese espíritu que es el que te puede guiar diariamente en tu vida y que te puede llenar para que tú vivas bajo la influencia del espíritu. Y para ti, iglesia, quiero hacerte una invitación a que tú te acerques a la fuente, a que tú tengas el deseo de acercarte a la fuente. Constantemente nosotros enfrentamos situaciones y nosotros somos vasijas, como dijimos, que liqueamos, que necesitamos ser llenados constantemente y tenemos que acercarnos a esa fuente y recordar que Cristo pagó un alto precio para que tú y yo pudiéramos acercarnos a la fuente que nos llena. Qué hermoso eso. Y yo te quiero invitar a que tú te acerques a la fuente. Constantemente nosotros liqueamos y fallamos. ¿Por qué? Porque a veces pasan días que no abrimos la palabra, a veces pasan días que no hemos hablado con el Señor y nuestra vasija se ha ido vaciando. Y cuando necesitamos al Señor estamos vacíos. Y ¿sabes qué? Muchas veces cometemos el error de llenarnos de muchísimas cosas. Le dedicamos tiempo a todo. Y nos llenamos de esto, de aquello, de entretenimiento, de novelas, de no sé qué. Pero ¿sabes qué? Necesitamos ser llenos del Espíritu. Yo te invito a que tú hagas tiempo para el Señor y que digas, Señor, lléname, aquí estoy. Te invito a que te acerques a la fuente. Día tras día tras día. ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu? Llénate de su palabra. Empápate de ella. Acércate a la fuente y deja que Él sea el que te llene y vive bajo la influencia del Espíritu. Yo te voy a invitar a que cantes con nosotros esta canción que dice, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Y que mientras cantamos esta canción tú prepares tu corazón. Si quizás tú necesitas responder hoy, responde. Si quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, déjanos saber, escríbenos ahí en los comentarios. Manda un texto al 94253 si estás en los Estados Unidos y pon la palabra conectar. Y si no, si estás fuera de los Estados Unidos, acá en la pantalla hay un enlace, un link que tú puedes ir ahí y llenar una hoja que nos dice a nosotros que tú quieres dar un paso de fe y nosotros queremos caminar contigo en ese paso de fe. Pero mientras tanto vamos a cantar y vamos a preparar nuestro corazón para en un momento regresar y tomar la cena del Señor. Así que ahí donde tú estás, prepara tu corazón, canta con nosotros esta canción.
cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastada, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastada, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. 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 Tú y yo muchas veces estamos sedientos. Estamos sedientos del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero quiero recordarte que Cristo Jesús fue a la cruz. Que Cristo Jesús pagó el precio de tu pecado y de mi pecado, de nuestra maldad, para que tú y yo podamos acercarnos a la fuente. Y podamos ser llenos. Y podamos ser saciados. Gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho. En este momento, cuando tú tomas el pan, cuando tomas la copa, recuerdas el Evangelio de Jesús. Recuerdas que Él entregó su cuerpo por ti. Recuerdas que Él derramó su sangre por ti. Y que en Él hay esperanza, hay perdón. Y que nos ha dado su Espíritu, que nos guíe, que nos sostenga, que nos llene. Te invito a que tomes el pan y recuerdes el sacrificio de Cristo por ti. De igual manera te quiero invitar a que tomes la copa. Y cuando tomas la copa recuerdas la sangre de Cristo que fue derramada. Él, siendo inocente, fue a aquella cruz y tomó nuestro lugar. Y hoy tú y yo tenemos esperanza porque tanto nos ama. Tómala y recuerda el Evangelio en el nombre de Jesús. Gracias, Señor,
Gracias, Señor, porque en ti podemos refrescar este sediento corazón. Gracias, Dios, porque podemos acercarnos a ti. Gracias, Dios, porque tú has hecho un camino para que podamos venir a ti, para que podamos llenarnos de ti y que tú puedas, Señor, ser nuestra influencia, nuestro guía, quien dirige nuestras vidas. Gracias, Padre, que tú siendo creador, que tú siendo el Rey del universo, te hayas dignado de siquiera mirarnos. Gracias, Señor, por tu gran bondad, por tu gran misericordia. En este día, Señor, te exaltamos y te rogamos que nos llenes de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Fielder, quiero compartir con ustedes algo que yo he visto, un milagro de Dios esta semana pasada. Hemos hablado un poquito del Momentum Continúa, hablando de estos recursos que estamos formando para poder tener los servicios en vivo los domingos. Pero como saben ustedes, nosotros estamos compartiendo este servicio con todo el mundo que habla español, para que también ellos puedan usar estos servicios que tenemos y alabar al Señor y escuchar el Evangelio a través de la predicación. Pero algo sucedió en Venezuela que nosotros no habíamos esperado. Hay un grupo de personas en una casa que han usado nuestros servicios para compartir el Evangelio de Jesús. Y Dios está creando un grupo, una iglesia en otra parte del mundo a través de estos servicios. Tenemos un video del grupo que está ahí compartiendo con nosotros solamente un mensaje de gratitud. Quiero que escuchen lo que dicen. Miren esto. Iglesia, estamos felices de ser parte de su familia. Somos la Iglesia Fielder de Santa Cruz de Mara, Venezuela. Le enviamos un cordial saludo y bendiciones. ¡Bendiciones! Qué bendición de ver su respuesta a nuestra ofrenda a ellos con este servicio. Pero escucharon lo que dijeron ellos. Dijeron, nosotros somos Iglesia Fielder. Ellos ya son parte de nuestra iglesia. Ya mencionan, no vieron el video, pero en otro video, ellos dijeron, nosotros inhalamos y exhalamos el Evangelio y hacemos discípulos que hacen lo mismo. Ellos tienen la misma mentalidad que tenemos nosotros. Ellos quieren hacer la misma cosa. Ellos son parte de nuestra iglesia en otra parte del mundo. Y nosotros no hicimos esto. No habíamos esperado esto, pero Dios está formando su iglesia. Este domingo pasado ellos tuvieron la oportunidad de ver 2 personas recibir a Cristo Jesús como Salvador. Dios está moviendo entre nosotros y hemos visto esto a través de la generosidad de nuestra iglesia. Para cada uno de ustedes que han participado en esto, han dado a este servicio que tenemos de Momentum Continúa. Gracias por lo que han hecho. Mi esposa y yo también hemos sido parte de esto porque creemos que Dios está construyendo su reino alrededor del mundo y está usando nuestros servicios en español y en inglés también. Pero hay todavía más que podemos hacer. Todavía hay una oportunidad de compartir aún más de los recursos, de dar a esto, porque Dios todavía tiene más que quiere hacer. Así que si quieren participar, pueden ver que hay más oportunidad de hacer esto. Pero gracias por todos los que han participado. Dios está usando esto y como el pastor de esta iglesia estoy tan contento de ver nuestra generosidad y de ver el poder de nuestro Dios. Iglesia, qué bueno es nuestro Dios. Nunca se me pasa que tan bueno es Él con nosotros. Es tan increíble ver lo que Él está haciendo aquí en nuestra iglesia. Y por medio que ustedes que están escuchando la voz del Espíritu y practicando esa generosidad por medio de tu tiempo y tus ofrendas. Yo y todos nosotros aquí en Fielder creemos mucha más gente van a venir a dar sus vidas al Señor. Y nosotros sabemos que es por medio del Evangelio. Y la gente puede escuchar ese mensaje por medio de nuestros servicios en nuestros campuses y nuestros servicios en nuestros servicios digitales. Y nosotros le queremos dar las gracias por todos ustedes que han sido parte de esa visión por medio de sus ofrendas. Otra cosa que les quería decir es que tenemos ese grupo en Facebook y nosotros queremos conectar contigo. Sigue el sitio que está aquí en la pantalla para conectarte en ese grupo. Vamos a vivir esta vida juntos y en comunidad. Nuevamente, muchas gracias por unirte a nosotros en nuestro servicio virtual. Esperamos que la adoración y este mensaje del Espíritu Santo hayan sido de gran bendición para ustedes. Que Dios les bendiga. Esperamos la semana que viene en el campus o virtual. Mientras tanto, Iglesia Fielder son enviados.